Señor Liscano, usted habla de esperar la respuesta de esos sectores del no. ¿Este acuerdo es definitivo o existe alguna posibilidad de que quizás pueda ser sometido a nuevos ajustes, tal y como lo está pidiendo de alguna manera esos sectores, o lo han pedido esos sectores en estas primeras declaraciones que han entregado, en momentos en que ellos están hasta ahora pues analizando ese texto de ese denominado acuerdo de paz final? Lo que nos ha manifestado el gobierno es que ese acuerdo es definitivo, que es imposible nuevamente abrir ese debate, no solo por los tiempos que generaría, sino porque claramente pues ya este es un esfuerzo grande que se ha hecho de negociación con las FARC. Ellos nos manifestaron que este acuerdo es definitivo, que es el acuerdo final, y los partidos políticos pues dieron el respaldo a esa posición. Por supuesto, hay una gran fe y una gran esperanza, también se discutió, de que los líderes del no pues, y la gente lo pueda aceptar, toda vez que la mayoría de las inquietudes que ellos plantearon en la campaña aquí están resueltas. Casi todos los temas que ellos plantearon están resueltos. Luego, sí hay una gran esperanza y un gran optimismo de que a ciencia y conciencia, con la mano en el corazón y pensando en Colombia, pues ellos puedan aprobar por lo menos pues, la mayoría de los avances, porque también somos conscientes que llegar a un 100% del acuerdo con tantos líderes que tienen el no de diferentes pensamientos y muchos de ellos inclusive de diferentes partidos políticos, pues no es fácil que se pongan de acuerdo, pero sí esperamos que muchos de ellos pues por lo menos revisen y puedan aceptar que aquí hay un gran avance y que no es simplemente un tema cosmético. En el programa de la noche también consultamos hace pocos minutos la opinión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, su opinión y el análisis que él ha hecho sobre lo que ha sido este nuevo acuerdo de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Logramos estas declaraciones en exclusiva hace pocos minutos en el Congreso de la República. Seguimos en el tema de estudiarlo cuidadosamente. Es un tema que hay que manejarlo con delicadeza. Primero, tenerlo muy claro en el estudio de los textos, y mi insistencia es que el gobierno nacional, en lugar de buscar alguna clase de imposición derivada de la idea de que es un acuerdo cerrado, busque, permita ese gran consenso nacional que incluya a los del no, a los del sí, al gobierno, a la FARC. Mucho mejor un pacto nacional por la paz alrededor de la reforma de esos textos que cualquier otra cosa. Doctor Jaime Castro, usted escuchaba al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cree usted que en ese momento el gobierno nacional está promoviendo ese pacto nacional que espera, según esas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, o por el contrario se va a imponer ese nuevo acuerdo tal y como fue negociado y presentado en los últimos días? Ese gran acuerdo político nacional o gran pacto político nacional lo ofrecieron el 2 de octubre por la noche, tan pronto como se oficializaron los resultados del plebiscito. Lo dijo en primer lugar el señor presidente Santos, luego el expresidente Álvaro Uribe manifestó su disposición para participar en ese gran acuerdo, inclusive las FARC dijeron: hay un impasse, hemos perdido una votación, pero continuamos siendo partidarias de la paz, estamos dispuestas a oír los reparos o las reservas que haya frente al acuerdo inicialmente firmado. Pero fueron propósitos, infortunadamente, que desaparecieron muy pronto. Yo diría que básicamente por una razón. Hubo dos mesas paralelas de negociación. En Bogotá se sentaron el gobierno y el no, el gobierno y la oposición. Y el gobierno conocía los puntos de vista de la oposición, los cuestionamientos que formulaban al acuerdo, los cambios que solicitaban fueran introducidos. Y una mesa paralela en La Habana, el gobierno y las FARC. El gobierno presentaba en La Habana lo que había recogido en Bogotá. El presidente Santos dice: defendimos con toda lealtad, con firmeza, las posiciones del no, pero no todas fueron aceptadas. Pero es lógico que
si se hubiese tenido una mesa tripartita, mesa única, en que se hubiesen sentado gobierno, FARC y oposición, otro seguramente sería el resultado que hoy se tendría. Uno se pregunta con toda razón, yo fui partidario del no, pero no hice parte de la mesa de la negociación del nuevo acuerdo o del nuevo texto. Uno se pregunta si los puntos de vista de Álvaro Uribe que presentaba en Bogotá iban a ser representados, si de ellos iba a ser vocero el senador Roy Barreras. Es explicable que los del Centro Democrático digan, no, pues Roy Barreras no podía ser nuestro vocero. En fin, a mí me parece que esa fue la gran falla, pero no hay que llorar ya sobre la leche derramada. Estamos ante un documento que excepcionalmente, creo yo, va a ser modificado por segunda vez. Yo creo que ya está muy avanzado el proceso y gobierno y FARC, como lo señalaba hace un momento Juan Manuel Charri, con toda esa actitud, vamos a una paz que no tiene un apoyo político nacional ampliamente mayoritario en el país, sino que representa ese acuerdo, la voluntad del gobierno y la voluntad de las FARC, lo cual se va a reflejar en el desarrollo de los debates en el Congreso sobre los proyectos de ley y de reforma constitucional que implementen el llamado acuerdo final. Doctor Charri, ¿usted qué opinión tiene? Si este nuevo acuerdo no tiene ese amplio apoyo político, tal y como pues lo dejaba ver usted en su anterior respuesta y lo dice en ese momento el doctor Jaime Castro, ¿qué consecuencias puede traer? Porque por un lado no va a haber plebiscito, que de alguna manera refrende en las urnas ese acuerdo de paz, pero por el otro lado ya el gobierno ha dicho que esto es un acuerdo definitivo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? En mi opinión, vamos a tener dos clases de consecuencias, unas de naturaleza política y otras jurídicas. Si se tiene en cuenta que el 2 de octubre ganó el no y lo que hizo fue interpretarse ese no en un sí, pero modificado, digamos que el antecedente del no marca el efecto de los acuerdos y de sus ajustes en el sentido de que hay insatisfacción ciudadana en torno a los términos del acuerdo. Políticamente va a ser un acuerdo con una legitimidad precaria, se va a reflejar, como dice el doctor Jaime Castro, en su implementación y puede haber, digamos, falta de apropiación de la sociedad del acuerdo. Pueden haber sectores que no lo acepten y dificultades para que las FARC se inserten en la sociedad civil y política. Y hay un frente político que la última palabra seguramente la tendrá la Corte Constitucional. La Corte dijo que el efecto del no es que el gobierno no podía implementar el acuerdo. Si se llega a la conclusión que no estamos frente a un nuevo acuerdo, sino a un acuerdo con modificaciones, pues eventualmente no podría ser implementado por el gobierno nacional. Señor presidente del Congreso, Mauricio Liscano, ¿usted qué opinión tiene? ¿En este momento existe ese apoyo nacional mayoritario frente a ese acuerdo nacional? ¿O por el contrario, también le pregunto, ¿qué consecuencias traería implementarlo de esta manera, refrendarlo de esta manera, teniendo en cuenta los resultados electorales que hubo el pasado 2 de octubre? Yo creería que pues, la mitad de los colombianos que votó por el acuerdo anterior pues, está de acuerdo. Por supuesto hay un porcentaje de colombianos que estará siempre en contra de cualquier acuerdo de paz, pero yo sí creo que hay una base importante de quienes votaron por el no que se van a ver reflejados. Las iglesias cristianas, por ejemplo, van a ver que todas sus inquietudes fueron incluidas ahí. La propuesta, por ejemplo, de Marta Lucía de restricción de la libertad con granjas agrícolas es precisamente lo que se aprobó. Todo el tema de financiación que Iván Duque pidió que tuviera fuentes exactas quedó. Lo que pidió el presidente Pastrana del bloque de constitucionalidad, que no quedara inmerso, también eso quedó en los nuevos acuerdos, que también peleó tanto el expresidente Pastrana el tema del narcotráfico, lo que pidieron las víctimas, que hubiera una reparación efectiva, un inventario de bienes, eso quedó. Es decir, yo sí creo que lo que hay hoy es indiscutiblemente un nuevo acuerdo. Yo no comparto, bueno, entiendo lo que quiere decir el doctor Juan Manuel Charri, pero esto es claramente un nuevo acuerdo porque hay muchos cambios.
De los 57 ejes temáticos, 56 tuvieron cambios, temas no cosméticos, trascendentales, tema de la propiedad privada, en la Justicia Especial para la Paz, que tiene un tiempo límite, que las ONGs no pueden presentar denuncias, que también era una de las dudas, que las FARC no tengan un partido político con condiciones extraordinarias, el tema de las emisoras se redujo, es decir, y se cambió su propósito. Yo sí creo que aquí hay muchos cambios, muchos de los anhelos que tenían los colombianos, y obviamente ellos tendrán la última palabra, y espero que cuando conozcan los acuerdos y se haga una debida pedagogía, pues entiendan que su voz, cuando votaron no, pues fue debidamente atendida. Pues, senador Mauricio Liscano, vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos con el presidente del Congreso de la República y con dos reconocidos juristas precisamente analizando a fondo el significado que tiene esta decisión que tomaron las FARC y el gobierno nacional de presentar un nuevo acuerdo de paz. 40 días estuvieron negociando en La Habana, Cuba. La polémica está abierta. Yo invito a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis del día de hoy. ¿Creen ustedes que ese nuevo acuerdo con las FARC debe ser definitivo, tal y como lo ha dicho el gobierno? ¿O debe quedar abierto a nuevos ajustes, como lo están pidiendo los promotores del no? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos en la segunda parte con este análisis. Ya regresamos con La Noche.